momento lo que tenemos que hacer quienes tomamos la decisión de meternos a la candidatura es proponer y no destruir, es entender que es fundamental para los ciudadanos cómo se van a enfrentar las 4 crisis que va a dejar como herencia el gobierno: la crisis fiscal, la crisis energética, la crisis en salud, pero adicionalmente la más grave, la crisis en materia de seguridad. Yo he visto que varias personas quieren participar en el proceso, pero hasta el momento no han tomado la decisión, o sea, no han dicho yo renuncio a tal cosa o dejo tal cosa para aspirar a ser presidente. Yo el próximo 31 de mayo salgo a recoger las firmas porque quiero inscribir un movimiento que se llame Sí hay un camino para recuperar la esperanza, un camino para recuperar la moral, para recuperar el orden público. ¿Con quién vamos a competir? Pues seguramente con quienes quieran llegar hasta esa consulta. ¿Cómo? Quienes militen en el partido político del sentido común, de la evidencia, por supuesto, de la sensatez. Y yo siento que hoy, ya he mencionado un nombre como el de Enrique, seguramente personas como Sergio Fajardo querrán participar, o querrán participar personas como Juan Daniel Oviedo o como Mauricio Cárdenas, pero faltará ver si toman la decisión. En política hay que decidir y poner a consideración el nombre, pues para saber si uno tiene o no tiene el respaldo ciudadano. Eso de esperar tanto, pues demuestra que de pronto tienen o temores o preocupaciones y terminamos armando acá unas estrategias que no van a ser realidad en el momento. Usted ha mencionado mucho a Enrique Peñalosa y lo tuvimos la semana pasada en esta sección de Patos al Agua, y si algo caracteriza a Enrique Peñalosa es su antipetrismo. O sea, él vive agarrado con el presidente Gustavo Petro, le critica todo lo que hizo en Bogotá, y ahí le quiero preguntar a usted, ¿cómo está su antipetrismo o cómo es su relación ideológicamente con el gobierno actual? Yo desde el día 1, cuando llegué al Congreso, dije: Camila, voy a hacer oposición, pero no daño. Y yo creo que este país tiene unas heridas que necesariamente tiene que resolver, más allá de que el presidente sea de izquierda, de centro o de derecha. La lucha contra el hambre. 1.500.000 colombianos siguen acostándose con una sola comida. En segundo lugar, la transición energética. Claro que tenemos que pensar en la energía eólica, solar, pero como dice Bill Gates, no habrá transición energética si no hay transmisión. En tercer lugar, el respeto por la libertad de prensa, por la justicia. Entonces, lo que yo quiero señalar acá es que Colombia lo que va a elegir en el 26 es un estilo de liderazgo, una persona que sea capaz de oír a quien piensa distinto, porque eso no lo hace débil, lo hace es líder, pero una persona que entienda que puede construir del disenso consensos. Yo, por supuesto, con el actual gobierno tengo gran distancia en muchísimas cosas que he planteado, pero sin gritos, sin insultos, sin necesidad de meterme con los temas de las personas o de sus familias, porque acá lo que hay que hacer es resolverle los problemas a la gente. Hace unos días estuve en el Caribe y le preguntaba a los barranquilleros que si acaso es el presidente el que les paga el recibo de la luz o un expresidente el que les llena la nevera. No. Uno es quien toma la decisión de trabajar para sostener la familia, y lo que espera del gobierno, el de turno, es que le haga la vida más fácil, es que permita resolver parte de los problemas. Por eso en esta campaña hay que inspirar, y yo no voy a renunciar a la pedagogía, porque yo creo que los colombianos podemos ser muchas cosas, menos brutos. Hay que explicar cuáles son las consecuencias de las acciones. Y le pongo un solo ejemplo. A mí me parece que el comercio exterior debe ser totalmente amplio, pero la diplomacia y las relaciones exteriores deben desarrollarse con un principio fundamental, que es el de la acción estratégica. En ese sentido, Colombia puede, claro que sí, llevar más productos a China, además del café, del cacao, del aguacate, pero tiene que pensar cuáles son las consecuencias también con sus otros socios estratégicos. Uno no puede ser diplomático con principios partidistas o con acciones desde el punto de vista puntuales en el ejercicio de la filosofía.
Pero, exministro Luna, yo le entiendo a usted que dice que, bueno, que los interesados en que vayan en la misma línea ideológica, política, con los intereses por Colombia, que levanten la mano. Entiendo que usted ya ha venido sosteniendo algunas reuniones informales. En el Jockey Club hubo una donde estuvo Juan Daniel Oviedo, también ahí terminó Juan Manuel Galán, entiendo también Enrique Peñalosa, y aquí nos decía el doctor Enrique Peñalosa que si se van a unir, el mecanismo sería una consulta, y entiendo que usted quiere pavimentar su camino, pues inicialmente por su cuenta, pero lo cierto es que se van a tener que unir porque hay demasiados nombres. ¿A usted le suena una consulta con estos nombres y con esas personas que levanten la mano, también con Cárdenas, por ejemplo, el ex alcalde Pumarejo? ¿Le suena esa consulta? Lina, yo te lo acabo de decir, yo estoy listo a participar en una consulta en el mes de marzo, me parece que es lo lógico, porque en efecto. Pero con esos nombres, mi pregunta es, ¿les suenan esos nombres? Falta ver si esos se van a lanzar o no. Lo importante es que quedan 10 meses hasta marzo. Yo ya he recorrido prácticamente los 32 departamentos desde el 1 de febrero y voy a salir a conseguir un número importante de firmas a partir del 1 de junio. Lo que necesito es lograr que cada día más colombianos sepan quién es David Luna, porque yo tengo hoy un problema que puede ser una oportunidad. 6 de cada 10 colombianos saben quién es David Luna. O sea, 4 no lo saben. Tengo que llegar a ellos a presentarme, a decirles cuáles son mis ideas, cuáles son mis soluciones. De eso se trata la política, no de imposición. Por eso a mí no me parece lógico que tú estés tratando de hacer política diciendo que todo lo que ha pasado en el país ha sido malo. Yo creo que en el país nos hemos equivocado y, como lo he dicho, hay heridas, pero también se han hecho cosas positivas que han logrado a muchos sectores de la sociedad pues permitir mejores oportunidades. Entonces, esta es una campaña que arrancó temprano, como lo dice la cuña de Patos al Agua, pero es una campaña que hay que correr. Y yo no estoy acá simplemente para poner a sonar mi nombre o para pensar en calentar para una próxima. Yo estoy jugando esto con una pasión como he jugado todas en mi vida. Recordarás tú, Camila, que cuando me designaron ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo menos 50 columnistas dijeron que yo iba a ser un fracaso, que yo era un tipo que no estaba preparado, que yo era una cuota politiquera, que yo era un tipo que adicionalmente no conocía el sector. Yo no contesté, me dediqué a trabajar. Y después de 3 años y medio, pues esas mismas personas dijeron, oiga, uno de los mejores del gabinete fue Luna, porque yo conozco el Estado. Si yo mañana me rompo una rodilla jugando fútbol, Dios no lo quiera, todavía juego fútbol. Cancelo sus palabras, Dios no lo quiera. Todavía juego fútbol. Pues yo no busco al mejor odontólogo para que me la opere. Yo busco un buen ortopedista. Un poco lo mismo necesita este país. ¿Quién está preparado para enfrentar las 4 crisis que te mencioné? Pero adicionalmente para plantear nuevas ideas. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo creo, hoy que está de moda el tema judicial y el tema de justicia por la renuncia de la ministra, que el 1.000.000 de expedientes que la justicia tiene en atraso los podemos evacuar con inteligencia artificial. Yo sé cómo funciona la inteligencia artificial. Acabo de publicar un libro, he desarrollado proyectos sobre el tema. Entonces, Colombia tiene que pensar en resoluciones o respuestas distintas a las que hace 30 años venimos produciendo. Esa idea es audaz y para allá iba mi pregunta, porque muchos analistas, mucha gente critica la oposición colombiana diciendo que lo único que tienen para ofrecer es antipetrismo y que su valor electoral o mediático se basa en oponerse a Petro y que eso da votos, pero no tienen cosas para ofrecer. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted va a elegir o que nos cuente un tema sobre el que giraría su campaña, algún relato especial, audaz, novedoso, que usted le va a proponer al país al margen del antipetrismo. Primero, Sebastián, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y hace 2 semanas hice 2 declaraciones. La primera, yo renuncio al centropetrismo. Yo no me voy a dedicar en esta campaña a seguirle contestando todo lo que el presidente opina o trina, porque precisamente eso es lo que quiere él. En segundo lugar, lancé 7 principios, como voy a hacer la campaña durante estos 10 meses. Uno de ellos, no me voy a dedicar a criticar, sino a proponer, porque criticar sin proponer es opinión disfrazada. Pero en segundo lugar,
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Acá necesitamos respuestas para temas puntuales. ¿Cómo reducir los costos entre el productor de alimentos y el distribuidor? En gran medida con tecnología. Pero ¿cómo reducir el desperdicio de alimentos? En gran medida con tecnología. Entonces yo voy a hablar de todos los temas, pero mi transversal, que tengo una experiencia en ello, que sé perfectamente cómo funcionan los temas, no de ahorita, de hace mucho tiempo, pues es la tecnología. Estamos hablando de la necesidad de proteger el Amazonas. Hace unos días lancé una propuesta de cómo podemos hacer un inventario total, como lo están haciendo en el oriente, de toda la fuerza que tiene ambientalmente la selva amazónica. Cómo la podemos proteger, cómo la podemos desarrollar. Y termino con esto. Coincido con usted y con los columnistas que lo han dicho, o con los opinadores. Quien se dedique únicamente a controvertir con el gobierno actual va a perder las elecciones. Punto. Acá hay que resolverle los problemas a la gente. Casi 32 departamentos, 3 tristezas. La de los jóvenes. No me cumplieron la condonación de los créditos del ICETEX. ¿Qué alternativa hay? ¿O nos vamos a quedar en esa bicicleta estática? No, hay que ver de qué manera usted le puede ofrecer 500,000 nuevos puestos de trabajo a jóvenes que hoy no estudian o que no trabajan, precisamente entrenándolos en inglés, en habilidades blandas, en tecnología, para que desarrollen software y reciban después de 10 meses $150 la hora como pago. $150. Están pagando en los Estados Unidos, en India, en Estonia, porque hay talento juvenil. Segunda gran tristeza de los mayores de edad. Me dijeron que me iban a aumentar el bono de 80,000 a 250,000 pesos. No solamente no me lo aumentaron, sino ni siquiera me está llegando. ¿Cómo le vamos a resolver el problema a ellos? En gran medida las bases de datos hoy del DPS y de planeación tienen gran desorden porque nunca las han curado y porque no saben perfectamente si le está llegando la plata a quienes lo necesitan o no. ¿Qué le vamos a meter a eso? Pues por supuesto, una herramienta de tecnología. Y el tercer dolor de los colombianos, el de la corrupción. Además de yo tener una carta de presentación de haber ejecutado sin corrupción, hay una cosa más importante, Camila, y es que el algoritmo, el computador, no identifica al político bandido de izquierda o de derecha, va por el faltante. Y eso existe en el mundo, lo está haciendo en este momento el Reino Unido. Pero adicional, yo sí creo que usted debe extinguir el dominio de lo que se tumba el corrupto, pero de ahí para atrás, ¿qué? Todo, su patrimonio, su casa, su carro, su beca, porque es una demostración de que las cosas, pues, en el caso de lo público, se deben hacer correctamente. Precandidato, usted nos habla de propuestas muy interesantes y hace mucho énfasis en el tema tecnológico, y yo tengo la duda, esas propuestas y esa visión que usted tiene de país,